Distinguidos participantes del curso auxiliar de contabilidad, de nuevo aquí, reanudando el estudio en nuestra parte final del procedimiento contable. Ya hemos dado la unidad 1, la unidad 2 y ya esta parte será la unidad 3, la cual vamos a tomar para dar una pequeña retroalimentación y estudio de este módulo. Ya la parte final de este módulo, solo vamos a tener aquí algunas que otras definiciones, conceptos teóricos y el objetivo principal es que el participante ya esas conceptualizaciones ya las lleve o la ponga en práctica ya en el proceso o el procedimiento contable que vamos a iniciar próximamente en la próxima unidad de estudio. Por ahora solo nos queda retroalimentar y afianzar aquellas debilidades que aún persisten en el estudio de este módulo. Vamos a retroalimentar un poco compartiendo este archivo y vamos a recordar que en este solo vemos la parte que vamos a contener como estudio en nuestra unidad de nuestro módulo de clase. Entonces vamos a dejar de compartir para ver si encontramos el documento preciso del estudio de este estudio unidad 2. Vamos a ver. Estos son los cronogramas. Tiene que ser el procedimiento contable. Vamos a ver. Para retroalimentar nuestro procedimiento contable. Vamos a ver. Actividad 1 del módulo 3. Correcto. Vamos a tratar de lograr abrir, a ver si logramos abrir esta práctica. Ok, vamos otra vez a nuestra reunión para compartir este archivo y que nuestros participantes puedan ver esta retroalimentación. Aquí nosotros tenemos una representación de nuestra cuenta. Cualquier cuenta la vamos a representar en una cuenta T. Esto es una cruz que va a tener un lado izquierdo en la cual vamos a poner los débitos y va a tener un lado derecho en la cual vamos a ubicar los créditos. La diferencia entre estos dos lados, nosotros vamos a obtener como resultado un saldo o balance, ya sea saldo deudor o saldo acreedor. Entonces vamos a recordar cuáles son las cuentas nominales y cuáles son las cuentas reales. En ese sentido, vamos a tener otra clasificación de las cuentas acorde aquí con su origen, que ya decíamos que son débitos y o son créditos. Débito lo ponemos en el lado izquierdo, de crédito lo ponemos en el lado derecho. Entonces, la otra clasificación de las cuentas según su objeto serán cuentas nominales y cuentas reales. Vamos a recordar que las cuentas nominales son las que vamos a llevar a un valor cero o a un balance cero al final del ejercicio o ciclo contable. Y
que las cuentas reales son aquellas que nos van a mostrar en un momento, en una fecha determinada, no es la posición financiera que tiene un negocio. Sin dejar de recordar que las cuentas reales son las cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de capital. Por lo tanto, son esas cuentas reales las que vamos a utilizar para la determinación de la ecuación contable y de la posición financiera en un momento determinado. Entonces, aquí nosotros tenemos un pequeño ejercicio para clasificar las cuentas según su origen. Miren acá el origen. Recuerden que el origen, débito y crédito. Débito en el lado izquierdo, crédito en el lado derecho. En tal sentido, eso fue lo que hicimos en esta actividad. Esta actividad nos daba como ejemplo de cuentas, grupos de cuentas, grupos que estaban representados, lo vamos a recordar esa parte, estaban representados por códigos que lo preceden en nombre de esos grupos y que van a identificar todas y cada una de las subcuentas que van a contener esos grupos. Por lo tanto, vamos a trabajar en nuestro curso con 6 grupos de cuentas. 6 grupos de cuentas vamos a trabajar en nuestro curso. Y las vamos a identificar esos 6 grupos de cuentas desde el dígito o código 1 hasta el dígito o código 6. Por lo tanto, las cuentas de activos serán representadas con el código 1. Entonces, vamos a ver en qué lado están esas cuentas de activos. Aquí recordemos que todas las cuentas de activos son de origen débito. Origen débito, porque van a representar los bienes que tiene una empresa en un momento determinado. Entonces, esas cuentas de origen débito, vamos a recordar, vamos a ver aquí en nuestra cuenta T, que la vamos a colocar, a ubicar en el lado izquierdo. Si esa cuenta está en el lado izquierdo, esta cuenta, cualquier cuenta de origen deudor, va a disminuir, por ende, en el lado izquierdo. Aumenta en su origen, que es el débito, y disminuye en el origen contrario, que es el crédito. Entonces, esa es el primer ejemplo que vamos a tener en nuestro recuadro. Cuentas de activos se colocan o aumentan en su lado izquierdo, que es el lado izquierdo que le corresponde, y van a disminuir en el lado derecho. Es el caso, le doy siempre, por ejemplo, el caso de las cuentas bancarias. El dinero que tenemos en efectivo, esa es una cuenta que nosotros tenemos en efectivo, que se llama en nuestra contabilidad efectivo en banco. Ese efectivo en banco es un bien que tienen las empresas, tienen los propietarios de las empresas. Por lo tanto, como es un bien, es de origen deudor, porque son bienes, y se colocan y aumentan en el lado izquierdo y van a disminuir en el lado derecho. ¿Cómo van a disminuir? Cuando se saca, se extrae dinero de esa cuenta, por ende va a disminuir el saldo o balance. Otro grupo que tenemos es el grupo de los pasivos. El grupo de los pasivos, el grupo de cuenta de los pasivos va a corresponder al código número 2. Va a ser representado por el código número 2. Todos los pasivos me indican que tengo obligaciones. Y vamos a recordar que las obligaciones desde los primeros años de los primitivos, de los habitantes primitivos, la denominaban haber. Nosotros la denominamos en la
actualidad, créditos. Todos los pasivos se van a identificar con el dígito número 2. Pertenecen al grupo número 2 y son cuentas de origen acreedor. Entonces vamos a ver, lo vamos a poner aquí, en este lado. Y lógicamente, si son de origen acreedor, van a disminuir en el lado opuesto, que es el débito. Por eso, muy bien, aquí en nuestro cuadro ponemos los pasivos pertenecen al grupo número 2, aumentan en su lado derecho y disminuyen en su lado izquierdo. El capital es otro grupo de cuenta que daba como resultado da como resultado tanto en esos tiempos primitivos como ahora, da como resultado el hecho de restar el monto total de los activos menos el monto total de los pasivos. Entonces es nuestro capital. El capital es de origen acreedor, por lo tanto, también lo ubicamos o lo colocamos en el lado derecho, de nuestra cuenta. Y va a disminuir en el lado izquierdo. Por eso que aquí decimos, aumenta en el lado derecho, disminuye en el lado izquierdo. El lado izquierdo serán los débitos. Los ingresos pertenecen al grupo número 4. Son cuentas de origen acreedor, son cuentas nominales y pertenecen al grupo número 4. Son cuentas de origen acreedor, por lo tanto, lo vamos a colocar esos valores económicos en el lado derecho de las cuentas y van a disminuir en su lado izquierdo. Los costos por su lado son cuentas de origen deudor. Tanto los costos como los gastos son cuentas de origen deudor. Estas cuentas son de origen deudor y la vamos a ubicar en el lado izquierdo. Por lo tanto, van a disminuir en su lado derecho. Entonces, si observamos, las cuentas aquí las podemos clasificar según su origen y según su objeto. Cuentas reales y cuentas nominales. Si vamos a clasificar aquí las cuentas, según su objeto, vamos a ver que vamos a tener las primeras o los primeros 3 grupos de activos, pasivo y capital como cuentas reales. De los grupos de cuenta identificadas con los códigos 4, 5 y 6 ya serán cuentas nominales. Fíjense qué fácil es. Simplemente es ir a nuestro catálogo de cuenta y ver esta relación. Entonces, la otra parte que tenemos de manera conceptualizada es lo que tiene que ver con la ecuación contable. Con la ecuación contable vamos a utilizar todas las cuentas desde el 1 hasta el 3, porque solo vamos a usar cuentas reales en nuestra ecuación contable. La ecuación contable es una fórmula matemática que nos va a indicar o nos va a decir o nos va a dar como resultado el capital de trabajo. Cuando nosotros despejamos esos valores totales, tanto de activo como de pasivo, vamos a determinar ese capital contable con cuentas reales. Cuentas reales son las que utilizamos en nuestra ecuación contable. La ecuación contable nos va a dar como resultado el monto total del capital, de la inversión, pero también nos da como
resultado la posición financiera que tiene ese negocio en un momento determinado. Entonces, esa es la función de la ecuación contable, adicionar a que nos va a mostrar la igualdad tanto de los débitos como de los créditos. A usted le tiene que dar igual en términos económicos los débitos como los créditos para que su ecuación contable esté correcta. Por lo tanto, aquí tan solo vamos a ver otro cuadro de clasificación de cuenta, que es lo que mis queridos participantes deben manejar. Cuenta, aquí no están por grupo, aquí están por su cuenta, pero ya nosotros nos vamos a nuestro catálogo y vemos, analizamos cada una de estas partidas, de estos rubros. Por ejemplo, aquí tenemos el efectivo, que sabemos que el efectivo es una cuenta que se desprende del efectivo en caja y banco. Entonces, una cuenta de origen deudor, porque es activo, son bienes que tiene las empresas. Miren aquí, de origen deudor y es un activo. Las cuentas por pagar son cuentas que nos demuestran que tenemos obligaciones y ya sabemos que todas las obligaciones son de origen acreedor. De origen acreedor y pertenecen al grupo de cuentas de los pasivos. El mobiliario de oficina, sabemos que es un bien que tiene la empresa, que se llama, en el lenguaje contable, se llama mobiliario de oficina, que puede ser una inmensidad de inmobiliario, como escritorios, como computadoras, como sillas, como los mismos sistemas, todos esos estantes, muebles, todos esos muebles que usted utiliza, todos esos equipos que usted utiliza para las actividades normales de la empresa, son mobiliarios de oficina, por lo tanto son bienes. Y los bienes decimos que son activos. Activos. El terreno es, por su lado, un bien que tiene la empresa. Un bien que tiene la empresa es un activo y aumenta en el lado débito. El capital también es una cuenta de origen acreedor. El capital es una cuenta de origen acreedor y por lo tanto está en el lado crédito. Los sueldos y los gastos son cuentas, los sueldos y los salarios son cuentas de gastos, cuentas de gasto. Y decíamos que todos los costos y los gastos son de origen deudor. Deudor. Fíjense aquí, las computadoras también es un tipo de equipo que pertenecen a la empresa, por lo tanto también son activos y todos los activos son de origen deudor. Entonces, en ese sentido, tan solo es que el participante analice cada una de las cuentas, consulte su catálogo de cuentas y ya en ese sentido va a determinar, va a poder verificar tanto el origen como el saldo, el origen, el aumento o disminución y el grupo de la cuenta a la cual pertenece. En ese sentido, nosotros decíamos que ya nosotros llegamos al final de este módulo del procedimiento contable, en el cual usted va a canalizar cada una de esas cuentas acorde a todas las instrucciones dadas. Recuerden que el procedimiento contable es la base del proceso
de contabilidad, en contabilidad, que está constituido por pasos previos, fases, que debemos hacer de manera correcta. En tal sentido, debemos hacer de manera correcta tanto la clasificación de las cuentas, tanto por su origen como por su objeto, y el registro adecuado de esas cuentas atendiendo al suceso contable en función de si aumenta y o disminuye, pero en su origen. En ese sentido, también en esta parte final de nuestro módulo de estudio vamos a encontrar conceptos tales como ciclo contable. Ya vimos el proceso contable, es esa serie de pasos. Ciclo contable es ese periodo en que usted delimita esas informaciones, todos esos registros, usted va a delimitarlo en un tiempo X. Vamos a suponer que usted va a delimitar el tiempo de actividades para registrarlo en un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ese es el ciclo contable. Y es diferente al proceso contable, que son esos pasos sistemáticos que usted tiene que dar para realizar los registros contables, para obtener las informaciones. Por otra parte, vamos a ver en este proceso contable, a manera de retroalimentar, vamos a usar los libros. ¿Cuáles son los libros en contabilidad? El libro diario general, el libro mayor general y los libros mayores auxiliares, que son parte del procedimiento. Parte del procedimiento. Y también, a manera de facilitar el uso de esos libros, vamos a representarlo en cuentas T. Vamos a representarlo en cuentas T, ¿para qué? Para poder obtener balance, para poder obtener saldos. Porque esos saldos y esos balances serán significativos para el proceso final de la información contable. Por lo tanto, el procedimiento contable inicia en el mismo momento en que usted codifica. Y vamos también a usar como una herramienta útil ese formulario que nosotros denominamos como entradas al diario. Entonces, en las entradas al diario vamos a hacer todos los registros. Luego de las entradas del diario vamos a trasladar cada uno de esos registros a nuestro diario general, que lo vamos a representar ¿cómo? Lo vamos a representar en cuentas T. El diario general, el mayor general y los libros auxiliares, vamos a representarlo en cuentas T para mayor facilidad y entender mejor nuestro curso. Hasta aquí estas informaciones, espero que les sean de utilidad. Gracias.